Ricardo Rocha en Fórmula. Con Denise Mead. A mí me encanta Inés Recamier, la librera. El mundo de Rulfo, el mexicano más universal en el mundo literario. Pedro Páramo y El llano en llamas, dos obras monumentales con la librera. Hola, soy Inés Recamier, la librera, y hoy vengo con un personaje maravilloso que además es nuestro. Juan Rulfo, el mexicano más universal. Su obra maestra, Pedro Páramo, ha sido traducida a más de 30 idiomas y ahora podemos leerla también en náhuatl, lengua mexica que significa cosas que suenan bien. Y sí, Pedro Páramo suena bien. Es una obra musical cuya atmósfera destaca en párrafos llenos de poesía escrita en prosa. Juan Rulfo es el narrador del México rural, creador de un lenguaje profundamente mexicano, el lenguaje del pueblo. Fue un viajero incansable que recorrió el país, deteniéndose a contemplar lugares maravillosos para después documentar la vida desolada de nuestra clase más humilde, los indígenas, a través de letras y fotografías que muestran una gran sensibilidad. En sus obras encontramos tanto ética como estética. Sus viajes le permitieron entrar en contacto con etnias apartadas que aún resguardaban sus tradiciones. Un hombre apasionado de la historia, del cual se dice que su obra es breve pero intensa, a lo que yo difiero. Rulfo publicó en revistas culturales, hizo guiones de cine, crónicas de viaje, cortometrajes, documentales y editó una de las colecciones más importantes de antropología de México. Ahora, que le insistieran en crear algo nuevo y él pusiera excusa tras excusa, como que el tío Celerino se le murió y era quien le contaba las historias, ¡ay, por favor! El mismo Rulfo dijo que escribía con la goma del lápiz. No se cansaba de corregir. Sus obras están pulidas. Cada palabra tiene una intención y pertenece a un lugar, una imagen, una sensación. Uno de tantos personajes icónicos sin rostro y que de cualquier forma podemos visualizar gracias al entorno en el que se desenvuelven. No le pidan más. Ahora, yo les propongo que hagamos una lectura de Pedro Páramo desde la historia de vida del mismo Rulfo, para que incluso las nuevas generaciones puedan adentrarse en este universo. Empecemos. Rulfo vivió su infancia en el marco de la Guerra de los Cristeros, que fue particularmente violenta en Jalisco, donde él nació. Cuando él tenía 6 años, asesinaron a su padre. Su madre murió 4 años después. Creció en un orfanato al que él mismo definió como una correccional, un sistema carcelario donde, en palabras suyas, aprendió a deprimirse, a comer poco o casi a no comer. Aprendió que lo que no se conoce no se ambiciona y que la única riqueza que existe sobre la tierra es la tranquilidad. Voy a citarlo con un comentario que hace precisamente a su novela. Yo narro la búsqueda de un padre como una esperanza, como quien busca en su infancia y trata de recuperar sus mejores días, y en esa búsqueda no encuentra sino decepción y desengaño, y al final se derrumba su esperanza como un montón de piedras. Pedro Páramo es una historia de esperanzas destruidas, donde cada personaje es un ánima vagabunda con un anhelo que no llega a alcanzar, en un pueblo gobernado por un cacique mujeriego, ladrón y asesino. Nos cuenta la historia de Juan Preciado, que va en búsqueda de su padre, Pedro Páramo, a un poblado misterioso llamado Comala. Aquí nada es casual. La palabra páramo representa un lugar de temperaturas extremas, es árido y desértico. Comala está en las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Un pueblo muerto, inerte, donde sus habitantes dependen de este cacique para existir. Las historias que se cuentan giran en torno al rencor y los recuerdos de quienes lo conocieron. Juan Preciado viaja a este lugar con el fin de recuperar su lugar en la familia y descubre que su padre ha muerto. ¿Y cómo murió? Derrumbado como un montón de piedras. El nombre Pedro significa piedra y además murió dejando morir de hambre
a toda su gente. Ahora, Rulfo fue víctima de una revolución, la Guerra Cristera, que lo llevó a perder todos sus bienes. En palabras suyas, la infancia permanece en el hombre como una remembranza, a pesar de que uno trate de olvidar. En Comala, los personajes se mueven en un tiempo y espacio que surgen de la memoria y los recuerdos. Juan Preciado es hijo de Dolores, otro nombre que no es casual. Una mujer cuyas ilusiones han sido frustradas y sufre el olvido de Páramo, quien está eternamente obsesionado con Susana San Juan, la única mujer del pueblo que no está destinada a pertenecerle. Pausa. Cuando Rulfo era chiquito, decía que jugaba con una niña llamada Susana. La realidad es que jugaba solo. Esta niña nunca existió. Sin embargo, su nombre es protagonista de este libro que lo consagró como uno de los grandes escritores del siglo XX. Otro personaje esencial es el padre Rentería, un sacerdote que se vende al mejor postor. Recordemos que la niñez de Rulfo se vio afectada por una lucha religiosa que lo llevó a escribir. Viví en una zona de devastación. Nunca encontré, ni he encontrado hasta la fecha, la lógica de todo eso. Él consideró la guerra absurda. Otro tema que toca cuando hace referencia a los villistas que cambian de bando a conveniencia con las tropas del general Obregón. Una pistola se dispara y todos tiran a matar. Este libro cuestiona la estructura social del país. Rulfo es un crítico que no solamente levantó la voz por los indígenas y campesinos, los defendió y protegió de cualquier forma que le fue posible. Creció en un poblado dominado por la superstición y el culto a los muertos. Decía que el mundo indígena es el mundo de lo sobrenatural. En los cuadernos de Rulfo encontramos algunas pistas. Voy a citar a Rulfo. Los nahuales se esconden en los montes y en las sierras. Ahora, la palabra nahual viene del náhuatl y significa brujo. Sigo. La novela es un mundo donde el ensueño se confunde algunas veces con la vida. En México, este arte de ensoñación es relativamente reciente, ya que desde hace siglos estuvo en poder de los cronistas. Así que yo les propongo que leamos Pedro Páramo de la mano de un chamán, porque en el mundo de los sueños todo es posible y el objetivo de ensoñar es un entrenamiento para el momento trascendental de nuestra partida. Dormitemos sin dejar de pensar. Usemos el ensueño como puerta de entrada a otra conciencia. Comala, un lugar donde los sueños se escuchan dentro del ensueño. Quizá por eso allá sea tan importante el silencio, la cautela, los murmullos, el sigilo, la quietud. Y para cerrar con broche de oro, el clima, porque se dice que los chamanes tienen la habilidad de manipularlo. Cito: todas las madrugadas el pueblo tiembla con el paso de las carretas. Llegan de todas partes, rechinan sus ruedas haciendo vibrar las ventanas, despertando a la gente. Es la misma hora en que se abren los hornos y de pronto puede tronar el cielo, caer la lluvia, puede venir la primavera. Allá te acostumbrarás a los de repentes, mijo. Busquen el documental que hizo Juan Carlos Rulfo a su padre. Es una joya. Va mi trivia. Escritora colombiana, autora del libro Ahora siempre es cuando. Después de gozar la prosa poética de Rulfo, vámonos a leer poesía. Yo soy La Librera y les agradezco mucho que estén aquí. Los abrazo. Gracias.